Hola a todos, soy Karina de la Cuadra y hoy les presentaré un breve análisis de dos obras representativas de la literatura del siglo XVII. Estoy hablando de Comentarios Reales de los Incas del Inca Garcilaso de la Vega y Primeros Sueños de Sor Juana Inés de la Cruz. Antes de pasar al análisis, debemos conocer el contexto en el cual se enmarcan ambos escritores. Nos encontramos en el siglo XVII, el famoso siglo de oro, donde en Hispanoamérica, a pesar de las limitaciones del contexto histórico como la censura, la restricción de circulación de libros o los prejuicios sociales, surge una literatura barroca, o como le dice Pucón Salas, un barroco de Indias, y fue testigo de la conquista y su impacto social, como es el caso del mestizaje. Un representante de la primera parte del siglo es el Inca Garcilaso de la Vega, hijo de la princesa Inca Chimpuoclo y el capitán español Garcilaso de la Vega. Por lo tanto, el Inca es un mestizo. Cuidado con esta palabra que será importante en el análisis. Pues, ¿qué es el mestizaje? Lo podemos definir como la coordinación de dos o más elementos diferentes que crean una unidad coherente, donde no se niega ninguno de los dos elementos constituyentes. En este caso, los dos elementos serían el elemento Inca y el elemento español. Ya pasando al texto Comentarios Reales, bueno, este fue escrito con dos objetivos. El primero es comunicar a Occidente la cultura inca de manera completa, puesto que para el autor todo lo que estaba escrito anteriormente era incompleto. Y el segundo objetivo es homenajear el imperio inca. Conociendo esto podemos imaginarnos lo difícil que es esta tarea, porque está mezclando dos culturas enemigas, y si hace algo mal, puede terminar ofendiendo a una o a las dos culturas. Por esta razón, se analiza este texto como un proyecto escritural mestizo, puesto que el Inca busca visibilizar ambos componentes conflictivos y conciliar sus diferencias o elementos problemáticos para crear un relato que logre sus objetivos. Uno de los nuevos problemáticos de lo que estoy hablando es el nivel de civilización. ¿Qué entiende el Inca como civilizado? Pues todo lo europeo. Para él, Europa es el epítome de avanzado. Entonces, para ser avanzado tienes que ser cristiano, tener nociones de economía, armamento, vestimenta, vivir según la norma y tener una organización social estructurada. Pero, ¿qué ocurre? Pues al leer los comentarios reales nos encontramos con oraciones de este tipo. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está el homenaje? Esto parece una gran contradicción, pero en verdad no lo es. El Inca utiliza un procedimiento discursivo que le da coherencia a todo esto. Él organiza su escrito según un sistema de edades que van en ascenso en la escala de civilización. ¿Cómo es esto? Bueno, ahora lo vamos a explicar. Este es el sistema de edades, donde el primer nivel o edad es el preincaico, o sea, los bárbaros. Luego están los incas, que se acercan ya a lo civilizado, y después con la llegada de los españoles está la tercera edad, la cristiana, que es la civilización de verdad, con la llegada de la religión y la cultura occidental. Por lo tanto, todas las citas anteriores no son sobre los incas, sino sobre los pueblos anteriores a ellos. Los bárbaros que durante todo lo que veían, realizaban sacrificios humanos, y el inca que hace justifica sus acciones, puesto que para ellos aún no ha llegado la influencia de los incas y la civilización. Ya en el capítulo 15, el autor se refiere a los incas y empieza a realizar una insistente búsqueda de rasgos similares entre los incas y los europeos, como hacer monoteísmo, la organización social, que ellos ya ahora tienen una vida más moral, y todo se hace con el fin de elevar al imperio en la escala de civilización. Y por lo tanto, todo lo que realiza es una coincidencia casi perfecta entre ambas culturas. Y ahora pasando al segundo texto, tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz. Ella es representante de la segunda parte del siglo XVII, y ella logra sobresalir en este contexto donde la literatura y el saber era de acceso restringido, donde una minoría llegaba a ellos y esta minoría suele ser hombres. El texto que analizaremos es este papelillo, como ella le dice, El primero sueño, un poema intelectual que fue el único escrito por ella por gusto. Entonces, si lo hizo por gusto, podemos encontrar elementos personales en este. Es por ello que entonces analizaremos al primero sueño como un reflejo de sus pasiones personales. Y bueno, ¿cuáles son estas pasiones? La más grande es el aprender. En respuesta a Sor Filotea, ella le cuenta su inclinación por las letras y cómo desde pequeña ha sentido curiosidad por todo, lo cual le ha llevado a sentir una pasión intelectual. Todo esto se refleja en el tema principal del poema, el cual trata la búsqueda del alma para conseguir el conocimiento absoluto, el cómo el alma viaja en ascenso al conocimiento y para conquistar las grandes preguntas. Entonces es así como se representa el primer interés, que es la pasión intelectual. El segundo interés es la literatura grecolatina. En el poema encontramos 27 alusiones mitológicas que demuestran un gran conocimiento del área, pues ella usa esto según sus objetivos. La mayoría de los mitos representan lo prohibido, lo inalcanzable y lo temerario, lo cual va enlazado con la búsqueda ambiciosa del alma para conseguir un conocimiento absoluto. Hablando del alma, esta la relacionamos con el dualismo antropológico de Platón, que se ve reflejado en cómo Sor Juana presenta el cuerpo en el poema. Lo presenta como una prisión del alma y cómo ésta tiene que salir del cuerpo para realizar su viaje intelectual. Y ya para terminar con este apartado, es importante recalcar los dos mitos que representan mejor a Sor Juana. Estos son el mito de Faetón y el de Ícaro, los cuales representan la porfía y la transgresión. En la carta Filotea, ella cuenta cómo tomaba clases para aprender a leer cuando en verdad no debería hacerlo. Y en su poema, el alma huye del camino de la razón y busca conquistar el conocimiento, cueste lo que cueste. Todo esto se refleja en ambos mitos presentes en el poema, que tratan las transgresiones, el querer pero no poder, esta insistencia obstinada propia de Sor Juana. El penúltimo interés es Luis de Góngora.
La poesía barroca de Nueva España tenía ojos fijos en los modelos europeos, sobre todo en Góngora, y Sor Juana no era la excepción. En el poema encontramos muchos elementos similares que han llevado a autores a decir que el poema es un buen homenaje a este autor. Elementos como la métrica, que es igual a soledades de Góngora, los recursos poéticos propios del gongorismo, y encontramos además ejemplos de intertextualidad. ¿Cuáles son estos? Pues los que se presentan ahora mismo. Por ejemplo, tenemos escala pretendiendo las estrellas, que se refiere a escala pretendiendo el monte en vano, que viene de soledades de Góngora. Además, en este verso de las nocturnas aves tan graves, también se refiere a este poema de Góngora, que es de Polifemo y Galatea. Entonces, así es que entre todas las intertextualidades que encontramos en el poema, encontramos muchas de Luis de Góngora. Finalmente, está el interés por la literatura científica, que se refleja evidentemente en los versos donde Sor Juana habla de las partes del cuerpo y sus funciones. Ya para concluir este análisis, quiero recalcar el carácter intelectual de Primero Sueño, pues se habrán dado cuenta que no encontramos muchos elementos cristianos en este poema, además de la Torre Babel que aparece en unos versos. Esto se debe a que Juana es una mujer intelectual. Ella relata una aventura intelectual y la examina, lo cual es propio del tiempo. En el barroco se sufre una crisis espiritual debido a los avances científicos, por lo tanto Primero Sueño es un poema netamente científico, intelectual y racionalista. Este fue mi análisis de ambas obras, espero haberme dado a entender y aquí les presento las referencias bibliográficas utilizadas en esta presentación. Muchas gracias.